Hermanos queridos, que Dios les bendiga. Un abrazo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Bienvenidos para este tiempo hermoso de meditación bíblica y oración. Y en estos días estamos meditando y orando basados en la Epístola a los Hebreos, el capítulo 7 para esta ocasión. Les ruego, hermanos amados, que busquemos en nuestras Biblias Hebreos 7, 1 al 3. Busquen en sus Biblias. Recuerden que Hebreos se escribió con la guía del Espíritu Santo de Dios para animar a los judíos, a los hebreos cristianos, para que no se deslicen, sino que busquen a Dios, que cuiden su salvación. Descuidar la salvación es algo tan triste y la cuidamos cuando estamos estudiando la palabra, orando, obedeciendo la palabra, predicando la palabra de Dios, enseñando la Biblia a otros. Estamos cuidando nuestra salvación cuando le cantamos al Señor, cuando le adoramos, al obedecerle en todo momento. Si un jardín se lo descuida, se llena de espinos y de cardos. Cada día hay que trabajar en el jardín para que se mantenga hermoso. De igual manera, un huerto, una finca o una hacienda, una quinta, hay que cuidarla para que se mantenga muy bien. Así también la salvación tiene que ser cuidada. Esto dice Hebreos el capítulo 2. No significa que alguno la pueda perder. Hay que cuidar la salvación eterna que el Señor nos ha dado. 7, 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Este Melquisedec del que se habla en Génesis, el capítulo 14, no hay duda que es una cristofanía. Esto se refiere a una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. Cristo mismo se le apareció a Abraham y a Abraham consideró, le reverenció, le rindió culto a su superior, a su majestad. Esto es a Melquisedec, al Señor Jesucristo, y le dio los diezmos de todo. Era prohibido en el Antiguo Testamento que una persona pueda ser rey y sacerdote, o sacerdote y rey. Era lo uno o lo otro. Pero como Melquisedec es un tipo de Cristo, dice el verso 1, porque este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham. Este es Cristo mismo, de quien se dice que no tiene padre, porque Cristo es Dios sin padre, sin madre, sin genealogía, significa sin una lista de antepasados, que ni tiene principio de días ni fin de vida, hecho semejante al Hijo de Dios, Dios mismo. Este es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres. A Jesucristo, que no tiene ni padre ni madre, porque Él es el Dios encarnado, el Dios eterno, que vino a la tierra, tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, pero nunca pecó, nunca cometió maldad. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida. Este es Melquisedec. El Melquisedec del Antiguo Testamento
es nuestro Señor Jesucristo del Nuevo Testamento. Y tenemos que en este momento agradecerle a Dios porque Él es nuestro Salvador, nuestro Rey soberano, nuestro gran sumo sacerdote que intercede por medio de nosotros delante de Dios el Padre. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Soberano Señor, gracias por esta hermosa historia, por esta verdad que hemos leído. El Melquisedec de Génesis es el mismo Señor Jesucristo del Nuevo Testamento, porque Jesucristo es Dios. No tiene principio ni fin, ni padre ni madre. Dios es eterno, Dios verdadero. Tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, nunca pecó y murió en la cruz llevando nuestros pecados, nuestras maldades. Te amamos, Señor. Muchas gracias por la salvación tan grande que nos has dado y porque podemos acercarnos a ti, oh Dios, con confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es en el nombre de Jesús que te rogamos esto. Amén. Sigamos leyendo los versículos 4 hasta el 10 del capítulo 7. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, que es Cristo mismo, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. El diezmo no se le da a un inferior, sino a un superior. Ahora que seguimos nosotros contribuyendo para la obra del Señor, seguimos nosotros dando con amor como dieron también los antepasados, en honor a Cristo. Dice el verso 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel, esto es Melquisedec, Cristo, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En este caso, el menor Abraham fue bendecido por el mayor Melquisedec. Nosotros los menores somos bendecidos por nuestro Señor Jesucristo, que es el mayor, que es superior a nosotros, nuestro todopoderoso Dios. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Esto es Cristo mismo en la persona de Melquisedec. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, y los sacerdotes mortales vienen de la tribu de Leví, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le dio o le salió al encuentro. Jesucristo todavía no se había revelado. Él hace 2000 años se reveló, Él se dio a conocer, el Dios eterno vino a vivir en esta tierra, como dice San Juan, el capítulo 1, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo vino a poner su tienda, su carpa, hizo su casita aquí en la tierra y vivió en medio nuestro para darnos ejemplo. Porque, queridos hermanos, todo fiel cristiano es una persona que estudia la vida de Jesucristo y la imita. Un cristiano es uno que se parece a Jesucristo y Él es el único Salvador. Murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre preciosa
la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Tenemos que agradecer al Señor por nuestro Señor Jesucristo y su vida entregada en la cruz por nosotros. Vamos orando al Señor. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias, Señor, porque nuestro Dios eterno tomó forma humana, se hizo como uno de nosotros, nunca pecó, nunca cometió maldad, nunca se halló engaño en su boca, y Él es el único Salvador, al punto que derramó su sangre, la misma que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a mis hermanos y a mí, para que vivamos agradecidos por esta salvación tan grande que hemos recibido del Señor Jesucristo. Este pasaje que hemos leído y meditado demuestra que Jesucristo no comenzó en Belén de Judea, en el pesebre. Él es el Dios eterno. Él es Dios preexistente. No tiene principio ni fin. Y la aparición de Melquisedec en el Antiguo Testamento es una cristofanía, una aparición de Cristo en el Antiguo Testamento, dándonos a entender que siempre has vivido, vives hoy y vas a vivir por toda la eternidad. Y nosotros iremos para estar contigo en gloria. Y te agradecemos de todo corazón por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Versículos 11 hasta el 17 del capítulo 7. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, que de ninguna manera fue perfecto el sacerdocio, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora estamos bajo la gracia del Señor. En el Antiguo Testamento también bajo la gracia de Dios. Pero la ley no salva a la que se ceñían los sacerdotes. La ley solo es como una radiografía que muestra el tumor, pero no lo extirpa, no lo quita, no lo elimina. Así también la ley. La ley solo muestra el pecado, da a conocer el pecado, nada más, pero no quita el pecado. La sangre de Cristo sí quita el pecado. Y dice el verso 13, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, esto es Melquisedec. El Señor Jesucristo no es de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Recuerden, hermanos queridos, que aquí le está hablando el autor a los hebreos, a sus hermanos, y que lo tenían a Moisés aún como su Salvador. Consideraban a Moisés el personaje más grande del Antiguo Testamento. Y algunos aún lo tendían a adorar. Y el autor dice, no, quiten su mirada de Moisés y en su ley, pongan su mirada en Jesús y en su gracia. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cuál era la función de un sacerdote?
interceder por el pueblo delante de Dios. El sacerdote es el que llevaba el pecado del pueblo a Dios. En cambio, el profeta es el que daba a conocer al pueblo el mensaje de Dios. Pero el sacerdote o el sumo sacerdote, según el orden levítico, tenía que presentar ofrendas y sacrificios por sus propios pecados y también por los del pueblo. Y esto tenía que hacerlo continuamente. Pero Jesús se ofreció una sola vez, y una sola vez y para siempre, y no es necesario otro sacrificio, o no son necesarios más sacrificios, porque tú eres sacerdote para siempre. Cristo es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Él ya llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hoy nos queda a nosotros creer, tener fe que esto fue así y confesarle nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos orando al Señor, agradeciéndole a Él porque Él es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Te agradecemos, Señor, en este momento, porque a ti nos podemos acercar con confianza, sabiendo que no duermes y que siempre atiendes a nuestra petición. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú vives intercediendo por cada uno de nosotros delante de Dios el Padre. Te presentas o estás delante de Dios rogando por nosotros, Señor, porque eres el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, porque eres nuestro Salvador, porque viniste a esta tierra, aquí viviste santamente, para que nosotros imitemos tu vida, tus pisadas. Gracias porque eres nuestro Redentor. Tomaste nuestro lugar en la cruz del Calvario, y hoy en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras tribulaciones, podemos ir con confianza delante de ti, a toda hora, en todo lugar, en toda circunstancia, sabiendo que nos oyes. Oyes nuestro clamor, oyes nuestro ruego. Y Señor, te presentamos delante de ti nuestras necesidades. Hermanos amados, cuéntenle al Señor sus necesidades. Pídanle al Señor. ¿Qué necesidad tiene usted en este momento? Acerquémonos con confianza a Jesús, nuestro único mediador, el único Salvador. Señor, gracias por salvarnos. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Leamos los versículos 18 hasta el 22. 18 al 22, que dice de la siguiente manera: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. La ley solo reveló el pecado. La ley solo mostró el pecado, pero no quita el pecado, pero no limpia el pecado. La sangre de Cristo sí quita el pecado, limpia toda mancha, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, los del orden levítico, comenzando con Aarón, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. A Jesucristo le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Uno que no tiene padre ni madre, un sacerdote que es eterno, que no tiene principio ni fin. Por tanto, Jesús es hecho fiador
fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, bajo la ley en el orden levítico, comenzando con Aarón, continuamente tenían que matar animales, el sacrificio de animales. Y este sacrificio de animales tapaba el pecado, cubría el pecado temporalmente. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, no tapa el pecado, no lo cubre, no lo encubre tampoco, lo quita, lo limpia. Amigos, toda mancha de su alma, de su conciencia, toda maldad, todo lo malo que está anidado allí, guardado en el corazón, la sangre de Cristo puede limpiar. La sangre de Cristo limpia todo vicio, todo mal pensamiento, esos pensamientos de infidelidad, esos pensamientos de odio, de orgullo, de venganza, de engaño. Toda la basura de nuestra vida quita la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Queridos amigos, solamente Jesucristo es el único Salvador. No hay otro. La persona no puede ser salva, no puede recibir la limpieza de sus pecados fuera de Jesucristo. Él es el único camino. No hay caminos para llegar a Dios. Él es el camino, Él es la única verdad y la vida abundante. Nadie va al cielo, nadie va al Padre, sino a través de Jesucristo. Por esto dijo el Señor de Él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos orando al Señor, agradeciendo por esto. Muy amado Dios, seguimos en este tiempo de meditación bíblica y oración. Gracias porque eres el único Salvador. Los antiguos sacerdotes, comenzando con el sumo sacerdote, tenían que presentar continuamente una ofrenda. Tenían que presentarse delante de Dios con un cabrito, tenían que presentarse con un animal sin defecto y matarlo. El animal sacrificado moría en lugar de la persona que lo sacrificaba. Y esto cubría temporalmente el pecado. Pero la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, no cubre el pecado, no lo tapa. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, limpia el pecado, quita toda mancha. Señor, gracias por limpiar nuestros pecados con tu sangre que derramaste en la cruz. Ayúdanos, te rogamos, a vivir agradecidos y que las personas que no te conocen, te conozcan a ti como el único Salvador. Esta es nuestra oración en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Sigamos leyendo del capítulo 7, los versículos 23 hasta el 25. Hebreos 7, 23 al 25. Dice de la siguiente manera: y los otros sacerdotes, los del orden levítico, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, Melquisedec, mas este, Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es que no cambia, que es eterno. Por lo cual, aquí está uno de los versículos más hermosos de toda la Biblia. Por lo cual, este gran sumo sacerdote, Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo, puede también salvar perpetuamente, eternamente, a los que por Él se acercan a Dios. Este es un texto maravilloso. Hay que leerlo otra vez,
por lo cual puede también salvar perpetuamente, Cristo Jesús, a los que por Él, el pronombre personal que se refiere a Jesucristo, a los que por Él se acercan a Dios el Padre, viviendo el Señor Jesucristo siempre para interceder por ellos, es decir, interceder por nosotros. Aquí queda claro que Jesucristo es el único Salvador. Aquí queda claro que la salvación está dispuesta para todos, a los que voluntariamente se acercan a Dios por medio de Él, de Cristo, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Jesucristo vive siempre para interceder por nosotros. Dice el texto, Él está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Por esto nos podemos acercar a Él con confianza, a toda hora, en toda situación. Cristo puede salvar perpetuamente. Amigos, ninguna religión salva. Pierde usted su tiempo. El único Salvador es Jesucristo. El único que limpia pecados es Jesucristo. La sangre que Él derramó en la cruz limpia las manchas. Y cuando nos perdona, nos salvó. Cuando nos perdonó, nos salvó perpetuamente. Y si usted se acerca a Él, a Cristo, y va a Dios el Padre por medio de Él, con fe, le confiesa sus pecados, el Señor lo perdona y le da la vida eterna, lo salva perpetuamente, como dice el capítulo 7, el verso 25. Y si en este momento hay personas que necesitan la salvación, ninguna persona está en condición de ser salvada si no siente la necesidad de un Salvador. Y ese Salvador, el único Salvador, es Cristo el Señor. Vamos orando al Señor, hermanos queridos, y oremos también por nuestros amigos. Gracias, Señor, por la salvación perpetua que nos has dado. La salvación que hemos recibido es eterna. Y ayúdanos a permanecer en ti. Porque este es el énfasis en Hebreos, que permanezcamos y que cuidado nos deslicemos o nos deslizamos. Que cuidemos la salvación tan grande que tú nos has dado. Gracias por esta salvación perpetua que hemos recibido y porque sigues intercediendo por nosotros hoy. Te rogamos, Señor, por nuestros amigos, para que te confiesen sus pecados. Amigos queridos, ¿dónde están? Puede que alguno esté viviendo angustiado, algunos alentándose con la idea del suicidio. En este momento el Señor lo puede salvar perpetuamente, eternamente. Puede perdonar, limpiar todos sus pecados. Dígale al Señor ahí en su mente y corazón. Repite estas palabras con fe. Dígale a Dios, Señor, perdona mis pecados. He oído en este momento que solamente tú puedes salvar perpetuamente y reconozco que estoy perdido. Perdóname todas mis maldades y lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Hazme una nueva persona, dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva, una vida diferente. Muchas gracias, Señor, porque mis pecados han sido perdonados. Y voy a seguirte poniendo mi mirada en ti, imitándote a ti, en el nombre de Jesús. Te agradezco. Muchas gracias, Señor, por la salvación que tú siempre das a hombres y mujeres, los que se acercan a Dios el Padre con fe por medio del Señor Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos por esta salvación tan grande que hemos recibido en el nombre de Jesús. Amén. Cristo puede salvar perpetuamente. Versos 26
al 28. Porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es nuestro gran sumo sacerdote? ¿Cómo es nuestro Señor Jesucristo? Era así antes, es hoy así y será por los siglos de los siglos. Santo, nunca pecó, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, de sus prácticas pecaminosas, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de la tribu de Leví, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo Cristo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Los débiles sacerdotes y los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, según el orden de Aarón, en el orden levítico, pecaban y tenían que ofrecer continuos sacrificios. Y también morían y necesitaban de sucesores. Pero Cristo vive desde la eternidad y hasta la eternidad. Es eterno, no tiene fin. Los sacerdotes pecaban, pero Cristo no, porque Él es santo y 3 veces santo. Él es inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Jesucristo es Dios. Nunca cometió maldad y nosotros tenemos que imitar su vida, su santidad tenemos que imitar, porque ser cristiano es ser como Cristo. Tenemos que agradecer al Señor por este gran sumo sacerdote que tenemos, por nuestro gran Salvador, el Señor Jesucristo, que entregó su vida en la cruz por todos nosotros. Terminemos con oración este hermoso tiempo y también orando por nuestros hermanos en sus diferentes necesidades. Muy amado Dios, gracias por este tiempo de reflexión bíblica, de meditación en tu palabra y la oración. Gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció a sí mismo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre que Él derramó nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Gracias, Señor, porque vives eternamente y nos has dado una salvación perpetua. Ayúdanos a mantenernos con fidelidad, porque este es el propósito del autor a los hebreos. Que sus hermanos judíos, hebreos, se vuelvan a ti, que pongan su mirada en Jesús, que no claudiquen, que no miren atrás, ni un paso atrás, que se mantengan firmes y sin fluctuar. Y así, Señor, que nos mantengamos nosotros hoy, sin fluctuar, mirando a Cristo, siguiendo a Cristo, imitando a Cristo, viviendo la vida de Cristo, predicando la vida de Cristo, que nuestra vida se parezca aquí en la tierra a la vida que vivió el Señor Jesucristo. Oramos, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre toda persona enferma, los que son creyentes en Cristo y los que no te conocen. Pon tu mano sanadora, Señor, en sus cuerpos. Aquellos que no tienen trabajo, Señor, concédeles la bendición de tener un trabajo. Por aquellos hermanos y familias que están endeudadas, Señor, que puedan pagar sus deudas, que hablen con sus acreedores, que estén humillados y que pronto experimenten la libertad financiera. Señor, te rogamos esto, te pedimos esto. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida intachable delante de ti, irreprensible delante de ti. Ayúdanos. Bendice, Señor, a tu iglesia, que todos estemos cumpliendo con la gran comisión, diciéndole al mundo, a toda persona perdida,
que Jesucristo es el único Salvador y que puede salvar perpetuamente. Gracias por este tiempo hermoso. Ayúdanos, Señor, que nos mantengamos con fe en Ti en medio de esta pandemia, en medio de esta adversidad. En este nuevo año, Señor, que seamos fieles a Ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Un saludo en el amor de Jesucristo para todos ustedes. Mantengamos nuestra mirada en Jesús. Cuidemos de nuestra familia, cuidemos de la iglesia del Señor, cuidemos nuestro testimonio. Que prediquemos el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca, con nuestra manera de vivir. Saludos para todos en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo hoy resuena y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Danos, Dios, un entendimiento vivo de Jesús, de la riqueza de su gloria y la cruz. Ilumina nuestros ojos, trae tu luz. Muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno
rostro como el sol resplandeciendo, la belleza incomparable de Jesús, el digno Dios. Muestra esa voz que como estruendo resuena, y la santidad que es su vestimenta, la temible hermosura de Jesús, el digno